del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se existen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Todo el día. Desde las 9 de la mañana era... No, desde las 11 de la mañana De las 11 a las 6. De las 11 de la mañana a las 6. a las 6, sí. O sea, en la catedral, ¿no? En la catedral. Muy bien, pues según el orden de nuestro curso de síntesis del catolicismo, nos tocaba dar hoy la Virgen. Pero como lo hizo tan maravillosamente mi cuñado Luis, que nos dejó a todos con la boca abierta, resumiendo y absolutamente todos los aspectos que afectan al tema de la Virgen, pues obviamente pasamos a la lección siguiente, que tenemos en nuestro libro, el libro rojo, que si alguien no lo tiene, que lo pida, que los tenemos ahí a vuestra disposición, que es la lección de el cuerpo de Cristo. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, por ser presencia real y continua de Cristo entre nosotros, y por ser ofrecimiento renovado del sacrificio de Cristo por nosotros. Por tanto, y esto no es ningún tópico, sino una realidad, pero para la que hay que tener fe, el católico se siente plena y eternamente joven, aunque tenga 100 años como Ángel, porque la Eucaristía, cuerpo de Cristo, glorioso, es alimento de inmortalidad. ¿No lo creemos o no? La Eucaristía es alimento de inmortalidad. La palabra Eucaristía en sí significa acción de gracias. Es una palabra griega que justamente significa eso. Pero abarca muchas cosas. Los primeros cristianos la utilizaron para denominar las reuniones que en memoria de Jesús, como él había pedido, empezaron a hacer en sus casas. Todo esto puede parecernos sencillo en apariencia, pero porque estamos muy acostumbrados a oírlos. En realidad encierra una hondura y una dulzura excepcional. Voy a intentar transmitiros un poquito, a ver si cogemos, bueno, cuanto más vueltas damos a un tema, pues más cosas quedan. O a lo mejor oímos cosas que no hemos oído con anterioridad. La Eucaristía, nuestro sacrificio, nuestra acción de gracias, nuestra misa, tiene un prólogo, como casi todo, en el Antiguo Testamento. Sabéis, que ya lo hemos dicho en más ocasiones, que los cristianos somos herederos del judaísmo en cuanto al Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Cuando el hombre quería dar gracias a Dios y expresarle su amor y su arrepentimiento por el pecado, le hacía una ofrenda. ¿En qué consistía? Pues en algo querido, en algo necesario para él, animal doméstico, pan, vino, bienes de los que dispusieran, y que por serlo, por ser suyo, necesario para él, expresaba su deseo de entregar a Dios su propia persona.
La ofrenda se separaba de toda finalidad profana y se hacía sagrada, sacrificada, se sacrificaba. Hay en el Antiguo Testamento muchas ocasiones en que vemos que aquellos sacrificios servían además para sellar un pacto o una alianza con Dios. Y quedaros con esta palabra, alianza con Dios. Tomemos como ejemplo y prototipo el súper conocido y famoso que selló el Señor nuestro Dios, Yahvé, en el Sinaí con su pueblo. Lo vamos a recordar. Éxodo 24, del 4 al 8. Alguien que lea. Sino que irás a mi tierra, ¿es eso? Moisés escribió todas las palabras. Sí. Eso. Sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a buscar mujer. No. Eso no es. No, la que tú tenías. Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, y levantándose de madrugada, alzó al pie de la montaña un altar y 12 estelas, por las 12 tribus de Israel. Después encargó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios pacíficos a Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y con la otra mitad roció el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, el cual exclamó: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé y obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha concluido con vosotros, conforme a todas estas palabras. Perfecto. Es decir, que por la sangre derramada aquí, después de la lectura de la ley, claro, Dios acepta a Israel como su pueblo y su pueblo, se comprometía a la vez a obedecerle en todo. La sangre, que suponía sacrificios de seres vivos, sellaba el pacto. Por último, aquellos que unidos hacían una ofrenda y la sacrificaban, expresaban de ese modo su fe común en Yahvé y en su unidad como pueblo. Pero Cristo vino al mundo y celebró una Eucaristía trascendente y universal. Tanto él como los apóstoles, como buenos judíos, conocían y renovaban según las costumbres de su pueblo esta alianza con Dios. Pero Jesús poco a poco fue preparando a los suyos para lo que tenía pensado realizar en su momento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que no entenderíamos la institución de la Eucaristía sin el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Pues tomemos ese capítulo 6 del Evangelio de Juan y leamos lo que ocurre en esa sinagoga de Cafarnaúm. San Juan tiene interés en preparar nuestro espíritu para la aceptación de esta verdad, de la misma forma que Cristo pretendió preparar el espíritu de todos los suyos, para el descubrimiento de este proyecto de amor que es la alianza. Hasta el capítulo, del capítulo 6 hasta el versículo 15 se narra la multiplicación de los panes y los peces, un milagro de poder. Y a partir del versículo 16 nos expone aquel prodigio de poder que es el milagro de andar sobre las aguas. Amor y poder son los atributos de Cristo que emplea para este misterio de la Eucaristía. Prepara a sus discípulos para esto. Y en ese ambiente, Cristo habla a los suyos. Vamos a leer del capítulo 6, del 25 al 40. Y al encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: de verdad os aseguro que me andáis buscando no porque habéis visto señales,
sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Trabajad por conseguir no el alimento perecedero, sino el que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre, Dios, marcó con su sello. Ellos le preguntaron entonces: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Entonces ellos le replicaron: pues ¿qué señal vas a dar tú para que al verla creamos en ti? ¿Qué vas a realizar? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, conforme está escrito: pan del cielo les dio a comer. Díjoles Jesús: de verdad os aseguro que Moisés no os ha dado el pan del cielo, sino que mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Respondiéronle ellos: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Perfecto. O sea, no es para perder palabra, ¿eh? Vamos a ir saltando para no quedarnos solo con el capítulo 6 de Juan, pero os lo recomiendo como lectura pausada, ¿eh? Porque no tiene desperdicio. Empiezan a hablar del maná, él dice que es el pan bajado del cielo, ya van tomando nota, ¿no? Y van cada vez, este discurso del pan de vida va increciendo y procura crear la fe en su persona y en sus palabras. Y al final de esta exposición es cuando Cristo les habla con toda claridad de lo que ha de ser la Eucaristía. Leemos otros 7 versículos, del 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Perfecto. Claro, ¿os imagináis el shock? Ahora, dice que le tenemos que comer. O sea, la declaración es clarísima. Yo daré, es mi carne, vida del mundo. Y ante esta declaración surge la oposición entre los que están allí. Disputaban entre sí los judíos. Dice San Juan: ¿cómo puede darnos a comer? Y Jesús no se retracta, ni quiere enderezar el discurso de otra manera. Al revés, lo reafirma: en verdad os digo. Y por 8 veces reitera la palabra carne o sangre, aseverando que se refiere a una plena realidad. Y ese anuncio es de tal claridad, sus palabras son tan tajantes, las formas de expresión son tan claras, que no pueden dejar el menor resquicio a la duda. Y prueba de ello es que bastantes de sus oyentes, incluso acostumbrados a su forma de predicar y al estilo de oratoria de Jesús, entienden en su pleno significado esas palabras y, pareciéndoles absurdas o de un loco, le abandonan. La fe radiante de Pedro, portavoz del grupo, se sobrepone a esa dura prueba. Leed ahora 68 y 69. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Correcto. Era la primavera, estaban junto al lago, el entusiasmo de las gentes hacia Jesús iba tejiéndose, y en torno a su persona empieza, otras veces lo he dicho con otras palabras, pero es lo mismo,
es el mayor fracaso oratorio de Cristo. ¿No lo entienden? Se va todo el mundo. Está clarísimo lo que ha dicho. Y Cristo, allí, en esa lejana Galilea y junto al lago, mucho antes de la última cena, proclama la Eucaristía. Lo que ha de ser la Eucaristía. Pasamos a la última cena. En la última noche, Jesucristo reunió a los suyos, cenó con ellos, había comido con ellos otras montones de veces, pero en aquella ocasión, por los inminentes acontecimientos que se aproximaban, porque ya venían poniéndose el asunto feo para Jesús, y por el especial estado de ánimo de Jesús, y por la solemnidad que da tanto a sus palabras como a sus actos en la última cena, quedó grabada para siempre en la memoria de sus apóstoles. Mateo, Marcos y Lucas nos relatan lo ocurrido en unas cuantas líneas y se refieren naturalmente al hecho mismo de la institución de la Eucaristía, en que Jesús utiliza pan y vino que había sobre la mesa. Sin embargo, Juan dedica nada más y nada menos que de los capítulos 13 al 17 a esta última cena, en un marco incomparable de intimidad que va increciendo, empieza llamándoles amigos y acaba diciéndoles queridísimos míos. Ahí Jesús instituye la Eucaristía. Es precisamente un autor protestante el que nos afirma que, sin nombrarla en esos 5 capítulos, la Eucaristía está latiendo en todo este íntimo acontecimiento, incluido el lavatorio de los pies. Todo lo que ocurrió allí en el cenáculo esa noche está lleno de sentido. Y para nosotros, gente del siglo XXI, cada vez que se celebra una misa, se rememora real y verdaderamente. Solo allí hubo un sacrificio cruento. Aquí, en nuestra Eucaristía, el sacrificio es incruento, sin derramamiento de sangre, pero es lo único que se diferencia. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, en cada Eucaristía, es Cristo mismo el que toma la palabra y los gestos del sacerdote para realizar de nuevo el sacramento de la Eucaristía. Pero antes o a la vez que sacramento es sacrificio. Fue aquella una comida inolvidable, desde luego, símbolo de muchas cosas. Era la última y máxima celebración oficial del sacrificio y comida del Cordero Pascual, y era también la expresión de una nueva alianza con Dios, con la ofrenda de un cuerpo y una sangre sacrificiales, como se ve por la institución de la Eucaristía que nos narra Lucas. Todo lo anterior ya no tiene sentido. Desde ahora, el lazo auténtico de unión con Dios es Cristo, el verdadero Cordero inmolado y dado en alimento para salvación y vida del mundo. Cronológicamente, desde el punto de vista del tiempo, como sucedieron los hechos, el primer autor inspirado del Nuevo Testamento que escribió sobre este hecho fue San Pablo. Dice él en la primera carta a los Corintios: yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que será por vosotros. Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Y añade: porque cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Esto lo escribe Pablo sobre el año 54 o 55, cuando escribe su carta a los Corintios. Según Pablo, Jesucristo, primero, da a comer su cuerpo, que ofrece en sacrificio, dice, que se da por vosotros. Da a beber su sangre,
que ofrece por ellos en sacrificio, separado el cuerpo de la sangre, para expresar más al vivo la inmolación. Y esto lo hace ¿por qué? ¿O para qué? Para inaugurar la nueva alianza o testamento, como también con sacrificio fue inaugurada la antigua alianza del Sinaí, que hemos empezado leyendo del Antiguo Testamento. El sentido global de la frase última indica la realidad del sacrificio. Y aquí es donde entra nuestro qué hacer, porque si la palabra de Dios es viva, eficaz, se dirige a mí, resulta que me afecta. Y me afecta de esta manera: cuantas veces coméis o bebéis, anunciáis. Es decir, este comer y este beber es anunciar. Que es como decir, estáis conmemorando, estáis representando, mejor, estáis reproduciendo la muerte del Señor. Incidentalmente, pero claramente, aparece la misma idea en el paralelismo que os hice en su día con lo del sacrificio de los paganos, ¿no? Escribiendo San Pablo, también a los Corintios, dice aquello de: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No están en comunión con el altar los que comen de las víctimas? Que es lo que hacían los paganos de los sacrificios idolátricos. Pero sigue diciendo: lo que inmolan los gentiles a los demonios, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero, dice Pablo, que tengáis comunión con los demonios. Y añade: no podéis beber el cáliz del Señor y el del demonio. No podéis participar en la mesa del Señor y en la de los demonios. Se ve claramente el paralelismo: sacrificio con sacrificio, altar con altar, mesa con mesa. Nos enseña San Pablo cómo son verdaderos los sacrificios de los paganos, aunque estén mal ofrecidos, aunque estén mal ofrecidos a los demonios. Así es verdadero el sacrificio, el del pan y el cáliz, que los cristianos tienen en la mesa del Señor. Pero aún podemos ver más matices en las mismas palabras con que Cristo realiza la Eucaristía. Lucas, lo sabéis, el investigador cuidadoso de cuanto Cristo se refiere, que tantos años ha celebrado junto a Pablo la Eucaristía, matiza las palabras de Cristo en la última cena, y en ellas encontramos claramente el carácter sacrificial. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Cuerpo entregado, sangre derramada. Nuestra mentalidad occidental fácilmente divide unos hechos que en la mente de Cristo y en el ambiente de esa época no son sino una sola cosa. La cena para Cristo es un empezar la pasión. Es lo que va a ocurrir dentro de unas horas. En este mismo día, porque va a ser el propio momento de... ya empezado en una palabra, ¿no? A nosotros nos parece difícil de entender. Por parte de Cristo, su cuerpo ya ha sido entregado, desde el momento en que está pronunciando estas palabras. Y su sangre ha sido derramada. Los hechos que han de seguir después no han de venir sino como una culminación del drama. Un llevar hasta el fin eso que está empezando ahora. El dispositivo ha sido puesto en marcha. Pensémoslo y procuremos ponernos en la mentalidad de estos pueblos orientales y descubriremos que no es nada extraño lo que decimos. Y desde luego, para todos los cristianos, desde los primeros siglos, la misa es sacrificio. Los documentos históricos de los siglos I y II, la Didache, San Justino, San Irineo, nos afirman rotunda e insistentemente dos cosas. La primera es sacrificio. Segundo, la misa es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, aquella que decía: desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre en todos los pueblos, y en todo lugar
ha de sacrificarse, ha de ofrecerse a mi nombre una oración pura, pues grande es mi nombre entre los pueblos, dice Yahvé de los ejércitos. Consecuencia: los primeros escritos canónicos, San Pablo, y los autores cristianos de los siglos I y II están completamente de acuerdo con la doctrina católica del día de hoy, del siglo XXI, que la misa es sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Pero a la Eucaristía le llamamos también comunión, ¿no? A los hombres de hoy lo que verdaderamente nos conmueve en aquella cena es el amor que lo impregna todo. En primer lugar, el amor de Cristo a los suyos. Él sabía que iba a morir y no quería morir en su recuerdo. Como ningún ser humano quiere morir en el recuerdo de las personas queridas. Y por eso dice: haced esto en memoria mía. Con palabras de hoy diríamos: haced esto para no olvidaros de mí. No quería que le olvidasen. Quería quedarse con ellos, con nosotros. Conviene leer despacio estos 5 capítulos de Juan que siempre os recomiendo, ¿no? Yo les llamo la hora de las confidencias, pero es del capítulo 13 al capítulo 17, para comprobar una vez más las cosas que aquel hombre que era Dios dijo y repitió a sus amigos. Coged la cita que queráis de estos capítulos, del 13 al 17, porque son entrañables, a mí me hacen pensar, cuando los leo me hacen pensar. Pero no es solamente esto lo que llama la atención. Allí están los apóstoles, los amigos, porque son hombres como nosotros, y podemos comprender su estado de ánimo. Están tristes, sobrecogidos, llenos de humano cariño, de misteriosa veneración al Señor. Están unidos con Él y entre sí. Y Él les ha dicho: tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Que ellos han comido, han participado, se han hecho un solo cuerpo con Cristo y entre sí. Este aspecto de comunión, de común unión en la Eucaristía, es lo que hoy subrayan los hombres. Esto es, sobre todo, lo que buscan y lo que encuentran en la comunión del cuerpo de Cristo. Y Él ha hablado con una nitidez, con una profundidad, con una sublimidad asombrosa. Veamos sus efectos. Como sacramento de amor por parte de Cristo, su efecto primero y principal es nuestra unión con Él. Vamos a citar frases de Jesús que denotan bien a las claras esta intención. No hay unión más estrecha que la que se da entre alimento y la persona que lo come, que lo recibe. Si Jesús utilizó esta manera maravillosa de incorporarse a la persona, a nosotros, es precisamente porque quiere ver en este hecho externo el significado profundo que da este sacramento. En el capítulo 6, que hemos citado anteriormente, para demostrar su presencia verdadera en la Eucaristía, tenemos frases luminosas de Jesús que voy a decir sueltas. El que come mi carne y bebe mi sangre se queda en mí y yo me quedo en él. Es un quedarnos apegados, adheridos a él, como aparentemente queda el alimento adherido e incrustado en nosotros, pero hasta el punto de hacerlo parte de nuestra alimentación, que nuestro cuerpo lo pueda llegar a metabolizar, y hasta eso ocurre. Es Dios mismo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, el que está en mí. Y lo vuelvo a reiterar en esta frase: así como me envió mi Padre viviente y yo vivo con mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Mantendremos una vida radiante por poseer en nosotros el cuerpo glorificado de Cristo. Y esa vida será para siempre. Será una vida inmortal, sin peligro, sin vejez,
sin muerte. El que come este pan vivirá para siempre. Tela. La Eucaristía es también sacramento de unión entre los hermanos, entre todos los que somos miembros de este mismo cuerpo de Cristo, y la idea la hemos visto al exponer nuestra unión con el cuerpo místico. Me paré bastante lo del cuerpo místico para que nos quedara claro eso, ¿no? Cristo cabeza, nosotros miembros, somos un solo cuerpo, que nos junta a todos con Él, que nos hace a todos nosotros los que comemos una sola cosa con Él. Esa virtualidad del cuerpo de Cristo hace que nos transformemos en Él. Y esa unión recíproca que realiza en nosotros y con Él es la de que de manera tan gráfica y rotunda afirma San Pablo, es el maravilloso efecto de la Eucaristía. Un pasito más, la misa. Después de Pentecostés, los discípulos de Jesús hicieron como Él les había pedido. Se reunían con frecuencia en una comida eucarística, partían el pan, comían todos de él, y por el sentimiento que presidía aquellas reuniones, se les dio el nombre de ágape, que como sabéis en griego significa amor. En el libro de los Hechos tenemos referencias a estas cenas del Señor, y también en las cartas de San Pablo, y de los tiempos post-apostólicos hay descripciones detalladas, como la de Justino, el filósofo mártir, a mitad del siglo II. De él vamos a coger estas palabras, porque son muy clarificadoras. A este alimento llamamos Eucaristía. A nadie se admite en ella si no cree en la verdad de la doctrina y no ha sido bautizado para la remisión de los pecados y la regeneración. Si físicamente no vive como Cristo manda, no será. Porque no tomamos nosotros estas cosas como pan común, sino como ni bebida común, sino como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por la palabra de Dios. Tuvo carne y sangre para nuestra salvación. Así hemos aprendido que este alimento sobre el que se han dado gracias con una oración que contiene las mismas palabras de Jesús y del que nuestra carne y sangre por mutación se alimenta. Es el cuerpo y la sangre de Jesús encarnado. Después los fieles aumentaron en número. El cristianismo llegó hasta los confines del mundo. Se construyeron iglesias en sustitución de las casas de familia primitivas, se fijaron oraciones y fórmulas, se implantó el latín como idioma litúrgico, lo cual, si bien daba a la misa una clara universalidad, dificultaba la participación del pueblo. Pero la Iglesia ya sabéis que es viva, porque Cristo vivo está en ella, y llega un buen día, Juan 23, San Juan 23, y a instancias de su ángel custodio, proclama el Concilio Vaticano II. Y entre otras reformas, el Concilio Vaticano II se propone decir la misa en lengua vernácula, de manera que todo el mundo lo pueda entender. Pero eso es una cosa que nos dio el Vaticano II y que ya estamos tan acostumbrados que nos parece que eso del latín es algo arcaico, que no tiene nada que ver con el idioma oficial de la Iglesia, que sigue siendo el latín. Hoy la liturgia se ha adaptado a la situación de nuestro tiempo. Todo cristiano es consciente de lo que está sucediendo ahí en el altar. Y en el aspecto sacrificial de la Eucaristía, allí la misma víctima, Cristo, y un hombre, con poderes de Cristo que la ofrece en su nombre. Y otros hombres que la ofrecen junto con él. Y Dios que la acepta. Y en este aspecto comunitario, allí está el pan que une con Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Y une a todos nosotros entre sí. Esto y no otra cosa es la misa, independientemente de las fórmulas rituales que pueden cambiar según las épocas, de las mentalidades. Lo esencial es que la comunidad eclesial, presidida por un representante personal de Cristo,
escucha la palabra, lectura de la Biblia, se une la profesión de fe, el credo recitado, sea uno u otro, se hace la ofrenda, símbolo de su vida, en el ofertorio, donde ponemos pues lo que nosotros queremos poner, porque se pierde de vista la aportación de los fieles en el ofertorio. El sacerdote lo hace en nombre de todos, pero muchas veces no nos damos cuenta que esa pequeña moneda que tú des, o grande, lo que hayas dado, es lo que estás poniendo en el altar. Y no hablo solo de lo material, sino que a la hora de hacer el ofertorio tenemos y debemos que poner en el altar con la ofrenda del sacerdote lo que yo quiera dar al Señor, que voy a ser mejor, que voy a madrugar más, que voy a dejar de fumar, que lo que sea. Tú y el Señor sabéis lo que es. Y esto y no otra cosa es la misa, independiente, como digo, de las fórmulas rituales. Viene después la consagración, después viene la propia comunión. Pero veamos un tanto ampliadas estas ideas. Nuestra misa, como la de los apóstoles, contiene dos partes principales. La liturgia de la palabra, que es la primera parte de nuestra misa, es un compendio de lo que se hacía en la sinagoga, de donación de la Iglesia, y lo que las primeras comunidades cristianas realizaban, aun cuando se habían desgajado de la sinagoga. Es un conjunto de lecturas bíblicas, las que había al principio y las que se han ido incorporando después. Yo me imagino que en aquellas misas primeras que se leían las cartas de Pablo, pues es algo que se incorporó enseguida, para conocimiento de todos, que ha habido carta de Pablo. Mirad, desde Corinto, y dice, y ya una lectura que se incorpora a aquella asamblea de creyentes. Es un conjunto de lecturas bíblicas, es un conjunto de oraciones que brotan de la contemplación de pasajes bíblicos. Es Dios hablando al hombre con palabras inspiradas por él y que el hombre puede entender. Y es el hombre formulando al Padre sus más íntimos sentimientos y deseos. Ese conjunto de lecturas y oraciones queda sellado con la profesión de fe, expresión de nuestra total adhesión intelectual, afectiva, o sea, de afecto del corazón, en las enseñanzas de Cristo que recibimos de manos de la Iglesia. Aquí está el porqué o el momento, o la distinción entre liturgia de la palabra y liturgia del sacrificio. Con el credo acaba la liturgia de la palabra y empieza la liturgia del sacrificio, que consta también de tres partes: la presentación de las ofrendas, el canon propiamente dicho y la comunión. Presentación de las ofrendas: el hombre pone sobre el altar lo que es símbolo de su vida. En estos países mediterráneos el pan y el vino forman parte del alimento popular. De ahí que el pan y el vino nunca falten, símbolo de que el hombre ofrece a Dios algo ganado con su sudor. Por eso, como digo, es imprescindible, es lo que, además de otras ofrendas que nosotros podamos aportar, la que no va a faltar nunca, la del pan y del vino. La parte central de la misa, que llamamos canon, es la gran oración inalterada durante 21 siglos, que ya estamos en el siglo XXI, o 20 y pico, y que aun en sus variantes actuales contiene los mismos rasgos esenciales antiguos que encierra ese momento sublime. Es el momento en que, actuando en nombre de Cristo, el sacerdote, el hombre, ofrece el cuerpo y la sangre del Señor, renovando el mismo sacrificio del Señor. ¿Os habéis dado cuenta que en muchas ocasiones el sacerdote, aunque se sepa la misa de memoria, al llegar la consagración se pone a mirar el misal? ¿Por qué? Porque es tan trascendente que no se daría la consagración si no se pronunciaran exactamente
las palabras que Jesús pronunció. Entonces es el canon, lo que llamamos el canon propiamente dicho. Y por último la comunión, con la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo, como habitualmente se hacía antiguamente en los sacrificios, se cierra el ciclo y se asocia el cristiano plenamente al sacrificio del altar. Dios devuelve al hombre su ofrenda divinizada. Así se realiza la unión con Él, la prometida por Cristo en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. O sea, yo me quedo en él y él se queda en mí. Por medio de la Eucaristía, Cristo Dios está físicamente en el mundo de los hombres y entre los hombres. Y en su cuerpo y en su sangre, a diario, renueva su sacrificio al Padre por todos y cada uno de nosotros. El que es amor por naturaleza, intenta día a día, como una vacuna, inocularse en nuestro ser, a fin de realizar la verdadera unión consigo y entre todos los miembros de su cuerpo místico. De su cuerpo místico, ¿no? Y procurar así el desarrollo completo de este mismo cuerpo en lo que constituye esencia de vida y amor. Y por último, y como consecuencia, la vida cristiana, vida de amor. Si quisiéramos resumir en una sola frase lo que según el Nuevo Testamento habría de ser la vida del cristiano, podríamos condensarla en aquel supremo consejo que da Pablo a los fieles de Éfeso. Vivid amando. Es el fruto, es la primicia, la primera de la carta, en una carta dirigida desde el cautiverio de Pablo a su querida ciudad de Éfeso, y que poco a poco antes ha subrayado con trazos definitivos del apóstol. No seamos ya niños que vacilan y se dejan llevar del viento de toda doctrina, sino abrazados a la verdad, en todo y por todo, crezcamos en la caridad, adhiriéndonos a quien es nuestra cabeza. No lo puede decir más bonito San Pablo y en menos palabras, ¿no? El ideal de Cristo fue crear una gran familia. Su Padre, nuestro Padre. Su Espíritu, nuestro Espíritu. Y Él, nuestro hermano modelo. Modelo en que nos vayamos transformando a diario. Podríamos resumir todo en aquella frase atribuida a San Agustín. Cristo no fue necesario sino para enseñarnos el amor. Pudo Dios habernos enseñado de otra forma las verdades que creer y los ritos que practicar. Las diversas virtudes podríamos haberlas aprendido en los actos heroicos de otros hombres. La profundidad y anchura inmensa de este amor que Cristo nos pide, teníamos que haberlas visto en Él. Pues de otra forma no nos hubieran cabido ni en la cabeza ni en el corazón. Unidos a Cristo en la verdad, fundidos con Cristo en la caridad y volcados hacia los hermanos para ser una sola cosa con todo, que es la suprema aspiración del corazón de Cristo. Y aquí lo vamos a dejar. No sé cómo andamos de hora, porque ni siquiera he mirado, pero sí, estamos bien, estamos en hora. Rezamos a la Virgen y nos vamos. Virgen, brilla como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra ciudad la memoria,
enemigo se ensoberbece con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército reinado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por